Cordiales, habla Gabriel Borges para la materia Opinión Pública. En esta ocasión vamos a estar hablando de la teoría de la espiral del silencio, basados en la autora alemán Elisabeth Noel Neumann. Bien, para empezar vamos a hablar al principio de cuáles son las técnicas que podemos utilizar o los medios para medir la opinión pública. Tradicionalmente, y de hecho el libro empieza hablando de esta tradición, se utilizan sondeos o encuestas cuantitativas para poder tener una predicción de cómo está fluctuando la opinión pública. Esto se utiliza en la consultoría política para poder hacer predicciones sobre eventos electorales u otros temas de correlación de fuerzas. De hecho, medir la opinión pública pasa por anteponer un tema con el otro. Otros de los mecanismos más modernos que se pueden utilizar son instrumentos cerrados, instrumentos experimentales, como es el caso de el experimento del tren que menciona Elisabeth Noel Neumann en su libro, y otros instrumentos más modernos, cualitativos, como análisis de actores o análisis de medios, que permiten entender cómo los medios de comunicación están replicando ciertos actores políticos o ciertos temas y con qué frecuencia lo hacen. Con base a ello se establecen análisis de las corrientes de opinión. Entonces, ¿por qué se realiza esto? Bueno, para ello vamos a saltar al siguiente punto, que es el estudio de la motivación. La opinión pública se basa en cierto punto en la existencia de patrones de imitación que permiten que los individuos creen una opinión común. Entonces, esto lo percibe la autora Elisabeth Noel Neumann, y para ello se basa en el autor francés, en primer lugar, se basa en el autor francés Gabriel Tarde, quien explica que la imitación tiene por finalidad que el individuo aprenda y pueda evolucionar. Lo ve como una vía de aprendizaje, como una vía de superación. Elisabeth Noel Neumann pone un punto y aparte en este aspecto, argumentando, entre otras cosas, que el individuo imita porque quiere ser parte del grupo, porque no desea estar aislado. Y comenta además que la imitación nace porque ya existe una moda, es decir, ya existe una corriente de opinión que ha sido consolidada. Entonces, dicho esto, tenemos que preguntarnos si existe una corriente de opinión que ha sido consolidada, ¿cuál es el rol que tiene? Entonces, el rol que tiene ciertamente es un rol integrador, y para ello la autora busca diferentes acepciones. Particularmente se basa en las acepciones que tiene la palabra opinión en el idioma inglés y el término opinión pública en francés. Para el estudio en inglés se basa en la obra de Shakespeare, la obra sobre el drama sobre el rey Enrique IV y su hijo Enrique V, cuando le está sugiriendo que tenga cuidado con las amistades por el tema de la opinión que puede generar. Ahí la autora explica que los ingleses, cuando hablaban de opinión, ya ellos pensaban en público, y pensaban en público porque es algo que no es privado, sino que es abierto para todos los individuos de la comunidad, y eso nos lleva a la explicación en francés. Entonces, cuando hablamos de opinión pública, tiene un rol integrador porque la opinión pública en su acepción y en su concepto maneja dos subconceptos o dos subsistemas. Por un lado, el sistema de comunidad, es decir, que existe un grupo de personas que comparten en común ello, y por el otro lado, maneja el concepto de consensos, es decir, la opinión pública vienen siendo consensos que hace la comunidad para establecer qué es lo correcto y qué es lo bueno. Y esto es algo sumamente necesario para la supervivencia, porque el grupo inconscientemente de esta manera se protege en caso de que individuos quieran atentar contra ellos. Por eso es que inconscientemente los grupos o el inconsciente colectivo percibe que las personas que son contrarias a la opinión pública inicialmente son contrarias a los intereses de la mayoría. Entonces, entendiendo cuál es la importancia de que surjan las corrientes de opinión pública, nos debemos preguntar, y eso nos lleva al siguiente punto: ¿cuáles son las fuentes de la opinión pública y cómo se genera? Elisabeth Noel Neumann habla de dos. Habla, por un lado, de la opinión pública en contraste, la opinión pública que perciben las personas directamente al involucrarse con la comunidad, con lo que ellos ven, y por el otro lado habla de la opinión pública de lo que se percibe a través de los medios de comunicación. Entonces ella habla de la visión directa y de la visión a través de los medios. Esas son las dos fuentes que generan opinión pública. Entonces, dicho esto,
que explica Elizabeth Noel Newman por el fenómeno de la espiral del silencio. Cuando ella habla de espiral del silencio, habla de un fenómeno, de una teoría de la opinión pública que fundamenta que las corrientes de opinión pública se crean en gran medida porque existe un consenso entre los grupos de qué es lo políticamente correcto, qué es lo adecuado. Y como hablamos anteriormente, retomando la idea anterior de que todo estudio, toda medición de la opinión pública basa con contraponer ideas, la teoría de la espiral del silencio existe es porque hay un grupo que es sumamente ruidoso y hay otro grupo que se mantiene en silencio. Y esto viene a través de una percepción subjetiva de cada uno de los grupos en cuanto a su valoración de las fuerzas. Generalmente, el grupo que se percibe como ganador o que se percibe como mayoritario es el que tiene mayor tendencia a hacer ruido, mientras el otro que se percibe infravalorado guarda silencio para no ser excluido del grupo. Entonces, ¿qué es lo que dice la opinión pública? Que los individuos, ¿qué es lo que dice esta teoría de la opinión pública? Que los individuos, en un momento dado dentro del grupo, cuando perciben que su opinión es minoritaria, ellos son capaces de renunciar a ella para no sentirse aislados del grupo. Entonces, esa teoría explica además de que todo viene de la percepción de cuál es la que hace más ruido, lo explica el autor a través de diferentes instrumentos que aplicó en las elecciones de los años 70 en Alemania, y los que crean las corrientes de opinión son núcleos duros que posteriormente permean sus ideas con líderes de opinión, esencialmente periodistas, que ellos son las que empiezan a difundirlas dentro de la sociedad. Básicamente, es el postulado general que tiene Elizabeth Noel Newman respecto a la teoría de la espiral del silencio.